Bueno, pues estaría bien que estos niños al regresar a clase tuvieran una enfermera en su colegio. De hecho, la Asociación Científica Española de Enfermería y Salud Escolar ha recogido 52.000 firmas que apoyan esa iniciativa que llevan demandando hace mucho tiempo, y es que todas las escuelas de España tengan a una enfermera, algo que apoyan desde la comunidad educativa hasta otros colectivos, y estos profesionales pues podrían dar respuesta al derecho que tienen los niños, las niñas, los adolescentes a una educación equitativa e igualitaria. Querrían trabajar para educar para la salud a todo el alumnado y apoyar a los que tienen alguna patología. Los más pequeños son los más vulnerables, pero los que tienen más capacidad de aprender para potenciar su educación para la salud. Bueno, tenemos con nosotros a Silvia Morales, que es presidenta de ACS Canarias, enfermera, que está hoy con nosotros. ¿Qué tal, Silvia? Bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Bueno, han logrado recoger esas 52.000 firmas que llevaron al Congreso, porque esto es una reivindicación de toda España, ¿no? Porque en España no hay enfermeras en los colegios. El problema que tenemos en España es que se ha ido de manera independiente según cada comunidad autónoma y cada necesidad que han ido fomentando. Entonces el problema es que no tenemos nada regular, y es lo que reivindicamos, ¿no? Que sea la enfermería escolar en todo el país igual, ¿no? Que se regularice, y tenemos que ir tocando otra vez poco a poco al Parlamento, al Congreso, para que nos escuchen y nos defiendan. Bueno, de hecho hoy tienen previsto acudir al Parlamento de Canarias, de la misma manera que ya fueron al Congreso, la asociación, ir al Parlamento para presentar esta iniciativa, a ver si a través de este primer paso pues se puede convertir en una proposición de ley, una iniciativa popular, ¿no? Exactamente, es llevar la voz de muchas familias, profesores y enfermeras que necesitan que esto sea real, ¿no? Que no sea una necesidad puntual, sino que sea algo que se pueda continuar. ¿La enfermería escolar es una especialidad dentro de los estudios o es más vocacional? Depende de los países. Por ejemplo, en España ahora mismo no es una especialidad, pero sí, desde la asociación lo que pedimos es como una serie de competencias afines, sobre todo relacionadas con pediatría y con educación para la salud, que es lo que estabas comentando. En los colegios se puede hacer muchísima educación sanitaria todo el tiempo, sí, y fomentamos eso. Claro, que la educación para la salud genera mejores hábitos de vida y eso redunda en adultos más saludables, que es lo que se pretende, y además, como ustedes decían, es más importante inculcar determinados conceptos cuando son más pequeñitos, que se les quedan antes y lo aprende pues, sin ningún prejuicio, ¿no? Y es más fácil que se les queden determinados hábitos, ¿no? Exacto, si tú los vas educando, como comentaba, con refuerzo positivo, no hacer tanta incisión todo el tiempo, sino desde pequeños les vas reforzando todo lo positivo que se hace. Cuando son adultos no lo ven como algo obligatorio, sino como un hábito que ya tienen adquirido, como ponerte el cinturón, no te lo planteas, igual que no te plantearías pues comer saludable, por ejemplo. Claro, cuando hablamos de enfermería escolar, el primero que se nos puede venir a la cabeza es, bueno, atender a los niños si se caen en el patio, cosa bastante común, todo se ha dicho. También lo es, también lo es. Si tienen cualquier accidente, si tienen que a lo mejor atender pues por un dolor de cabeza sobrevenido, y que ese medicamento se prescriba con seguridad y no se dé a lo mejor un paracetamol a un niño que a lo mejor no puede tomar, en fin. Hay muchos niños con muchos problemas muy complejos a día de hoy en las escuelas, ¿no? Exacto, en los centros ordinarios hay muchísimos niños con patologías que no son visibles, que las tienen pues de manera crónica y necesitan unos cuidados. Podemos hablar de diabetes, que en Canarias tenemos muchos niños con diabetes tipo 1, tenemos niños con ostomías que necesitan unas curas y unos cuidados, traqueostomía, y hacen su vida normal durante el centro y necesitan esos cuidados, que muchas veces son los padres los que están en la puerta esperando durante toda la jornada escolar para poder entrar a hacer esas curas. Bueno, todos conocemos, e incluso aquí en este programa hemos traído algunos testimonios de madres que han tenido que estar durante los primeros meses de la diabetes de su hijo en el colegio, siempre pendientes de que les llamaran, siempre pendientes de las mediciones para ver cómo estaba en ese momento, y con toda su vida hipotecada al cuidado de ese niño, algo que se podría solucionar si se dispusiera de un enfermero escolar, ¿no? Exacto, es la tranquilidad que les das primero a los padres y segundo al profesorado, porque estás allí, es verdad que a lo mejor no estás en la clase todo el tiempo, pero ellos saben que si va a haber una hipoglucemia o una necesidad de administrar insulina o lo que sea, saben que vas a ir, ¿no? Que estás dentro del centro, y es tranquilidad para todos. Luego está la cuestión de las alergias, porque yo no sé si últimamente hay más alergias, pues que ahora se detectan mejor, pero hay alergias algunas pues más suaves, otras más complicadas, que hay que saber cómo actuar en caso de que un niño a lo mejor sea pues muy alérgico al huevo, a la leche, coma algo que tenga alguna traza y provoque un problema serio, ¿no? Exacto, cuando nosotras empezamos en la asociación aquí hace ya casi 10 años, pensábamos que la diabetes tipo 1 y el asma infantil era lo que más predominaba en los centros escolares, y las alergias, lo que acabas de comentar, están encima. Las alergias alimentarias, cuando ingieres el alimento, que ahí ya lo puedes controlar un poco, pero es que hay alergias por contacto. Se me viene al recuerdo ahora mismo un niño alérgico al huevo por contacto.
Entonces tienes que controlar pues desde las plastilinas, muchos instrumentos que hay en el aula que se hacen con material que está compuesto de huevo. Entonces es complicado y bueno, pues es tranquilidad, ¿sabes? Al final es eso, no es generar miedo, sino tranquilidad de que estás ahí, que si surge algo, pues puedes ayudar. Claro, y toda esta responsabilidad se descarga de los profesores que ya de por sí tienen un enorme trabajo y que a lo mejor cuando arranca el curso, pues ya sabemos que hay menús para alérgicos, que hay mesas específicas para, digamos que sea avanzado, evidentemente, pero no es lo mismo que contar con una persona que sabe cómo actuar en un momento ya de una emergencia, ¿no? Claro, porque tienen 23, 24 menores más a su cargo y es lo que muchas veces, si tienes a un niño con hipoglucemia, te vas a centrar en ese niño, obviamente, y tienes que dejar al resto del alumnado sin atender. Entonces, ¿cuál es la función realmente del profesor, no? Obviamente es una urgencia, tienes que actuar, pero... Incluso en cuestiones más complicadas, a lo mejor un golpe, una conmoción, que ahí así que empezamos a flaquear todos en cuanto a conocimientos de cómo atender a un niño que se ha quedado inconsciente en el suelo. Ahí, pues por más que tengas conocimientos, una profesora, un profesor se puede bloquear porque no sabe cómo atenderlo, ¿no? Claro, en el momento te bloqueas, entonces necesitas pues esa seguridad que te da la figura de la enfermera en los centros escolares. Imagino que habrá algunos países referentes. Yo siempre pienso en las películas, cuando vemos una película americana y alguien tiene un accidente en el patio de un colegio, se me ocurre, bueno, pues siempre hay una enfermería en los institutos, por lo menos de las películas. Aquí todavía no se ha logrado, ¿no? No, y lo oyes, lo lees en los libros a veces y dices, bueno, ojalá sea una realidad aquí en España. Nosotras con la asociación a nivel nacional hemos ido estableciendo conexiones con otras enfermeras de otros países y hay hasta Australia, Japón, en Reino Unido, Finlandia, ¿no? en Finlandia, Francia, Suecia, o sea, es una realidad, ¿sabes? Las enfermeras sí están en los centros escolares, entonces, bueno, pues nosotras seguiremos reivindicando y moviendo poco a poco esas firmas que las vamos a volver otra vez a movilizar a raíz de esta entrega nueva para que sea una realidad y se nos pueda proponer una iniciativa legal. Se me ocurre otra cuestión que ha ocurrido en estos meses. Niños muy asustados por la pandemia, sobre todo al principio. Niños que les daba miedo tocar las cosas una vez que salieron de casa. Niños que venían muy asustados. Ahí un profesional de la enfermería en un centro habría ayudado mucho a gestionar una crisis global que afectó mucho a los adultos, imaginemos a los niños, ¿no? Mira, yo te puedo poner mi ejemplo personal. Yo en el centro en el que trabajo como enfermera, los niños me veían como referente y si yo iba con la mascarilla, pues decían, hay que ponerse la mascarilla, ¿no? Y ahora este final de curso que nos vimos un poco con la tesitura de mascarillas sí, mascarillas no, el contacto físico, ¿no? Cuando ya los niños te veían, dices, si la enfermera ya se ha relajado, nosotros a lo mejor ya nos podemos calmar, ¿no? Y esa educación, hay niños que no se querían quitar la mascarilla y me decían, es que yo me la quiero seguir dejando, ¿no? Digo, bueno, pues no pasa nada, cada uno a nuestro ritmo, la salud mental en los adolescentes, a raíz de tanto del confinamiento como el posterior, pues las medidas en los centros ha sido bastante complicado. Hasta ahora ya hemos hablado de la parte física, ¿no? De problemas físicos, de patologías, pero luego está la salud mental en los niños y en los adolescentes. Siempre a medida que uno crece, pues la situación se va volviendo más complicada. Y hemos hablado aquí mucho de problemas de salud mental en los adolescentes, en aumento de trastornos de la conducta alimentaria. Y a lo mejor se pueden detectar en el colegio antes que en la casa, ¿no? Porque es muy fácil de esconder. Sí, incluso dos temas clave también son mucho, pues obviamente la salud mental y la salud sexual. Los adolescentes cuando ven a la enfermera escolar no te ven como un padre ni como un profesor, ¿no? No eres ni ese que te va a castigar ni el padre que a lo mejor no tienes esa confianza, entonces a veces te preguntan demasiadas cosas que tampoco muchas veces sabes cómo salir, pero sí es verdad que tienen esa confianza contigo, ¿no? Y pues vas detectando cosas, sí se detectan en los centros escolares y más cuando tienes confianza con el alumnado. Claro que eso es importante, generar esa confianza, a lo mejor incluso de los cursos, porque entiendo que con un profesional de la enfermería sería suficiente para atender las necesidades de un centro, pero claro, si los niños van creciendo con esa persona, si es siempre la misma, que a lo mejor puede cambiar, pero bueno, que va generando esa confianza para consultar a lo mejor cosas que les da corte de decir en casa, a lo mejor ya cuando son mayores, ¿no? Claro, claro, te va ganando esa confianza con ellos y eso es otra de las cosas que en Canarias reivindico cuando intentamos movilizar la enfermería escolar, aprender de otras comunidades autónomas, ¿no? Porque hacen como contrataciones de septiembre a junio y entonces ese enfermero, lo que acabas de decir, pierde la confianza cuando vuelve porque ya va a ser otro enfermero diferente, ¿no? Y un poco pues eso, continuar, al igual que tienes tu enfermera de pediatría en el centro de salud, pues que la enfermera del colegio sea la misma de manera, pues durante el tiempo que se dure
la estancia en el curso escolar, perdón. ¿Y de qué depende que haya un enfermero? ¿De la Consejería de Educación, del Ministerio? Esto es bastante complicado, ¿no? Al margen de las buenas intenciones. Pues... Exacto, nosotras pues un poco también es la justificación, ¿no? Que se haga algo de manera equitativa. En algunas comunidades es Consejería de Sanidad, otras es Educación, después los centros privados lo gestionan un poco de manera particular y la idea nuestra, y al menos mía segurísimo, es que sea implicación de ambas consejerías, de Educación y de Sanidad, porque somos profesional sanitario en centros educativos, entonces ambos deben estar a la par e implicados en esto. Bueno, pues esperemos que las reivindicaciones del colectivo lleguen a buen puerto, que veamos pronto a un profesional de la enfermería en cada aula, bueno, cada aula no, en cada centro escolar. Y ahí, la aula ya es más complicada. Nos pasamos un poco. Gracias, Silvia Morales. Gracias a ti. Hasta la próxima.